Chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Un abrazo para todos. La semana pasada aprendimos acerca de que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, ¿a que sí? Esta semana vamos a aprender acerca también del poder de Dios y vamos a hacer un barquito. Este barquito nos recuerda ese momento en el que Jesús estaba con sus discípulos en un barco. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezó a haber una gran tempestad, unas olas enormes, tanto que los discípulos tuvieron miedo. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Paró la tempestad, paró las olas y los discípulos se quedaron flipando. Dijeron, ¡buah! ¿Cómo es este hombre que hasta las olas, hasta la naturaleza le obedece? Y se quedaron muy asombrados. Entonces vamos a hacer ese barquito que nos va a recordar eso. Siempre que tengamos un problema, algo que nos está costando mucho, acordémonos que Jesús tiene poder para ayudarnos. Vale, chicos, este es el barco que vamos a hacer. Ahí veis a Jesús que está como diciendo calma, tranquilidad, que el mar se va a calmar. Entonces vamos a hacer esto. Para ello vamos a utilizar un rotulador. Vamos a usar también unas tijeras, celo para pegar, una regla, el tamaño que tengáis, y unas cartulinas. Ya veis que yo tengo cartulinas de varios colores, vosotros lo que tengáis, y también tengo el resto de otras cartulinas de otras manualidades que he hecho antes. Un folio también hay que tener, y pegamento. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger una cartulina del color que queráis. Pensad que esta cartulina va a ser para el barco. Normalmente está hecho de madera, entonces podéis coger un color que se parezca a la madera o lo que queráis. Yo en este caso he cogido el rojo, que es lo que tengo, que es más parecido a la madera. Entonces voy a empezar haciendo una línea. Ya veis que he hecho una línea de borde a borde de la cartulina, y en las esquinas voy a medir 6 centímetros a cada lado. 6 centímetros a cada lado, pero como son el borde del barco, como os he dicho, necesitamos dos bordes. Entonces vamos a hacer 6 centímetros para un borde para un lado del barco y otros 6 centímetros para el otro lado. Entonces hacemos las rayas como veis que estoy haciendo. Coged una regla, ayudaros de la regla y de los centímetros. Entonces yo voy a ir haciendo ahora unas rayas que van a simular la madera. Entonces hacemos unas rayas. Ahora vais a ver el resultado y por qué estoy haciendo todas estas rayas. Vosotros eso podéis hacer unas líneas finitas para dividir el lateral del barco en varios cachitos, ¿no? Entonces una vez que tengáis ya hecho las rayas, lo que vamos a hacer ahora es hacer otras rayas en el otro sentido, unas rayas perpendiculares se dice, para dividir, y esto nos va a ayudar para que se parezca a la madera. Ahora igual no podéis ver cómo va a ser, pero luego os vais a dar cuenta que nos va a quedar muy chulo. Luego lo que vamos a hacer es recortar las cartulinas, y como son dos laterales nos tienen que quedar dos trozos de cartulina. Lo que vamos a hacer ahora es la base del barco. Entonces los barcos hay de muchas formas, pero yo la que voy a elegir es un barco que tiene, vamos a decir, la forma de un ojo grande. Esa va a ser la base que yo he elegido. Entonces yo os aconsejo que también escojáis esta forma porque es más sencilla a lo mejor de luego construirla. Entonces dibujáis eso como un ojo enorme, más o menos intentad que sea
de la forma que la estoy haciendo yo para que luego la cartulina os encaje bien. Luego lo vamos a recortar. Ahora lo que nos toca es pegar la base a los laterales que hemos recortado. Para ello lo que vamos a hacer es, en los laterales vamos a hacer un pliegue, vamos a doblar un poquito de cartulina porque esto nos va a ayudar a enganchar, vamos a decir, el lateral con la base del barco. Luego vamos a hacer unos cortes en ese pliegue que hemos hecho. Vamos a cortar varios, cada cachito. Como vosotros veáis, yo os aconsejo pues que lo hagáis como más o menos lo estoy haciendo yo. Que yo más o menos estoy dividiendo todo el lateral en 4 trozos. Entonces ahí donde hemos doblado, donde hemos plegado la cartulina y hemos hecho los cortes, vamos a cortar también trozos largos, como estáis viendo que estoy cortando yo, para que luego el lateral pueda doblarse y agarrarse bien a la base. Luego vais a ver cómo va a quedar. Ahora la parte que viene es una parte complicada. La verdad que es la parte más complicada de toda la manualidad que vamos a hacer hoy. Entonces lo que vamos a hacer es unir el lateral del barco a la base. Entonces vamos a ir con cuidado pegando esos trozos de cartulina que nos han quedado, que son como unos dientes, vamos a decir. Entonces eso tenéis que intentar, como veis en el vídeo, intentar que quede pegado con el selo a la base del barco. Sí es cierto que para esto tenéis que tener mucha paciencia, ¿vale? No os pongáis impacientes, pedir ayuda, como os dije antes, a un adulto, a alguien que esté con vosotros, y porque esta parte realmente es complicada. Y bueno, si falláis una vez, no os preocupéis, lo volvéis a intentar, que yo lo he intentado, de hecho, varias veces. Bien, hemos llegado a la parte vamos a decir, los picos. Tiene la forma del pico, ¿no? Esta parte del barco. Vamos a pegarlo igual que el resto, con selo. Vamos a tener paciencia. Cogéis, lo juntáis, cogéis un cochito de selo y lo pegáis. Ahora vamos a hacer los asientos, vamos a decir. Hay una parte en el barco donde la gente tendrá que sentarse, ¿no? Digo yo. Entonces, yo he cogido un trozo de cartulina que me ha sobrado antes. Y entonces voy a coger ese trozo de cartulina y voy a medir, como veis que estoy midiendo yo, más o menos la anchura del barco. Hacéis unas rayas y para ver hasta dónde llega el ancho, y dejáis luego un poquito más. Vamos a también ahora recortar. Y una vez que lo tengamos recortado, como veis que yo he dejado un poquito más del ancho del barco, ese otro poco vamos a doblarlo. En el centro vamos a hacer un agujero muy pequeñito, no lo hagamos muy grande porque por ahí va a pasar, ahora vais a ver el mástil del barco. El mástil es esa parte larga, ese palo que soporta luego lo que es la vela del barco. Donde se van a sentar en los laterales vamos a poner pegamento, cola blanca, lo que tengáis. Yo tengo en este caso cola blanca, y vamos a pegarlo al lateral del barco.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es el mástil. Esta parte es un poco, no es complicada, pero sí que tenéis que hacerlo con mucho cuidado, porque daros cuenta que el mástil tiene que ser duro. Es un palo que va a soportar la vela, entonces tiene que ser duro. Entonces por eso yo voy a usar la cartulina y hacéis un poquito como estoy haciendo yo. Cogéis, hacéis una raya igual que antes, dividís en 4 trozos, en este caso podéis hacer 4 centímetros, ayudáis de una regla y medís los centímetros que os dije, entonces hacéis las 4 rayas. Y lo que luego vais a también dejar es, hacéis esta raya que os va a ayudar, a que luego vais a ver para qué sirve, para delimitar hasta dónde vamos a cortar cuando veáis que tenemos que cortar. Entonces ahora nos queda cortar. Ahora también lo que vamos a hacer es doblar, donde veis cada raya, vais a doblar, vais a plegar y con la ayuda de una regla, que yo siempre me ayudo de una regla para hacerlo recto, y vais a intentar doblarlo como lo estoy haciendo yo, para que solamente se vea como solo un pliegue, no se vean 4 pliegues, sino que se vea un pliegue que esté finito. Nos vamos a ayudar también de celo para juntar y que quede bien juntito todo. Y la parte de abajo, que antes hemos dejado, ¿os acordáis? Una línea que separaba hasta dónde íbamos a cortar y hasta dónde no. Era para hacer la base del mástil y para poder separarlo en 2 lados, como veis en la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es juntar el mástil con el barco. Entonces vamos a meterlo por el agujero que había en el asiento. Vamos a hacerlo con cuidado para no hacer un agujero demasiado grande, para que quede bien justito todo. Y entonces nos vamos a ayudar también de celo. Vamos a coger 2 cachitos y vamos a pegar en esas bases que hemos dejado del mástil, y vamos a pegar bien el celo para que quede bien firme. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la vela. Entonces esto es muy sencillo, solamente coged la mitad de un folio y haced 2 puntitos donde habéis visto que he hecho yo, y haced unos agujeros muy pequeñitos para que pasen el mástil. No tienen que ser muy grandes, porque si el agujero es muy grande, la vela no se va a ajustar bien al mástil. Con mucho cuidado metéis en el agujero, metéis el mástil y hacéis pasar primero un agujero con mucho cuidado, y luego también hacéis pasar el otro agujero, y ya vais a ver cómo queda una vela que parece que le está pegando con mucha fuerza el viento. Y ya tendríamos nuestro barco con su vela. Por último, solamente nos queda añadir los personajes al barco. En este caso vamos a empezar con Jesús, obviamente. Y yo voy a dibujar a Jesús con pelo corto, que a veces suele aparecer con pelo largo, pero yo lo voy a hacer con pelo corto porque realmente tampoco sabemos exactamente cómo habría sido él. Eso sí, Jesús siempre tiene que estar sonriente y con una cara que parece que te transmite tranquilidad. Y yo voy a dibujar a 2 discípulos más que estuvieran en el barco. Entonces voy a hacer a uno que tiene una cara de asombro, ya veis que la boca está súper abierta, como
flipando de lo que Jesús está haciendo, cómo Jesús está calmando el mar. Y el otro voy a hacerle con los brazos como llevándose a la cabeza, como diciendo no puede ser. Ya veis que los dibujos no los estoy haciendo muy perfectos, no hace falta que sean de hecho muy perfectos los pies, de hecho no hace falta dibujarlos, simplemente dejad como estoy dejando yo, un trocito que luego lo vamos a usar, porque vamos a doblar ese trozo y vamos a ahí pegar al personaje en el barco. Recortamos con mucho cuidado y con mucha paciencia. Y ya tendríamos a nuestros personajes. Ahora lo que nos queda solamente es pegar a Jesús y 2 de sus discípulos en el barco. Entonces ese trocito que os dije que vamos a usarlo, que vamos a doblarlo, ahí en la parte inferior ponéis un poco de cola y con mucho cuidado y con mucha paciencia lo asentáis en el barco. Lo mismo hacemos con el resto de los personajes y pues yo quiero ponerlos ahí, que todos estén como en la parte de delante del barco, aunque podéis ponerlo vosotros donde queráis. Y ya estaría nuestro barco. ¿Qué tal, chicos? Como veis, yo también he acabado el mío. Aquí lo tengo, ya veis ahí la carita de Jesús, en plan, tranquilos, que aquí estoy yo. Esta es mi barca, ¿vale? Esto lo podéis ir enderezando y la verdad que según vaya secando se va a quedar mejor. Vale, chicos, nada, espero que os haya gustado, que os haya divertido. Y que bueno, luego lo tengáis también en vuestra habitación y os acordéis que cada vez que veáis que hay un problema que igual es muy grande para vosotros, que sepáis que Dios tiene poder para parar las tempestades, para parar el mar, para controlar la naturaleza y también para ayudaros a vosotros. Vale, nada, chicos, un fuerte abrazo.